Qué gusto saludarlo, doctor, buenos días. Buenos días, Salvador, a ti y a tu auditorio. ¿Qué tan cierto es esto de que podemos vivir una nueva crisis? Vemos una gasolina pues que no baja de precio, aumentos en muchos rubros. ¿Hay riesgo de crisis o es una señal alarmista? No, es alarmista. A ver, nadie niega. Acción Nacional se ha referido, por ejemplo, al aumento de los peajes en las autopistas, que esto va a traer a cierto aumento en precios de los alimentos. Por supuesto, eso puede suceder, evidentemente, aunque es un factor de muchos. La gasolina ha subido, lo sabemos todos perfectamente bien. Eso no es crisis. O sea, como tú dices, hemos vivido crisis muy, muy intensas. Sí. Y pues no, realmente nadie minimiza el golpe al bolsillo que se puede experimentar, que el dinero alcance para menos en ciertos rubros, evidentemente. De eso a una crisis, pues hay una enorme distancia. Entonces, no, definitivamente en este cambio de sexenio no va a haberla, y bueno, pues si queremos hablar de una crisis de sexenio en 6 años, pues creo que ya estamos en terrenos demasiado hipotéticos, francamente. Entonces no, definitivamente no. No hay ningún riesgo, es no. Algo más político, pues vaya esta declaración del PAN. Absolutamente. Te digo solo un factor, que tú lo viviste, yo lo viví por la edad que más o menos tenemos. ¿Sí? El tipo de cambio fijo que nosotros experimentamos, con el que jugaron varios presidentes, siempre desastrosamente, desde el año 94, precisamente en el estallido de una crisis, por eso se puso a flotar el peso, y desde entonces flota. Entonces ya ese era un elemento clave en el cocinar, digamos, en el alimentar crisis, claro, que ya no está presente. Las famosas devaluaciones, ¿no? Sí, brutales, abruptas, que los presidentes evitaban, endeudando al país. Y pues no, ya no. La última gran crisis que tuvimos, que fue hace 10 años, fue importada de los Estados Unidos, fue una crisis global. Claro. Entonces ahí sí ya no. Y desde entonces hemos estado creciendo poco. Es un gran problema de México, el bajo crecimiento. Claro. Pero Sergio, no crisis. Sergio Negrete, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda Carla Pulido. ¿Qué tal, Carla? Muy buenos días. Hace unos días dieron a conocer el nuevo billete de 500 pesos y con esto empezó a circular una versión de que podría haber un billete de 2,000 pesos. Pero aunado a esto decían que era por una posible devaluación. ¿Qué tan cierto es? Totalmente falso, pero se entiende, de nuevo se entiende que la gente tenga temores. ¿Por qué? Porque uno voltea a ver a Venezuela, a Argentina, y ve los billetes con más ceros, sobre todo en Venezuela. Más ceros, pues inflación. No, los más ceros son resultado de la inflación, no causa de la inflación. Entonces, si un día tenemos un billete de a 2,000, que francamente lo dudo, y el gobernador del Banco de México dijo muy claro que era en caso de necesitarse, y que sería en varios años, más o menos a partir de 2023, si es que llega a ocurrir, pues sería nada más por precisamente la inflación pasada, que como sea, aunque tenemos una inflación medio baja de 4, 3, 5%, pues año con año se va sumando. Y entonces va necesitando poco a poco billetes más grandes. Ahora, el de a 1,000 nunca lo usamos, al menos yo no. Su servidor no. Pero aparte ni lo aceptaban en ningún lado, uno quería pagar un billete de a 1,000 y le decían, no, casi parecía que los asustaba. Sí, yo creo que eso es lo que más que nada asustó. Que uno dice, bueno, si el de a 1,000 nadie lo usa, nadie lo quiere, bueno, yo sí los quiero, si me los quieren mandar. Sí, no, yo también. Pero entonces, ¿por qué uno de a 2,000? Yo creo que ahí se manejó muy mal, francamente hablando, estas declaraciones del gobernador, que ha sido, debo decirlo, un espléndido gobernador del Banco Central. Pero bueno, estas declaraciones muy específicas ciertamente causaron inquietud a la población y tienen que explicarse sin duda alguna, porque sí, tenemos fresca la memoria inflacionaria que experimentamos y pues no queremos volver. Claro. Ahora, aunque tenemos una inflación más o menos controlada, la semana pasada se van a conocer indicadores que hablan de que sí estamos viviendo también un tema de carestía, aumento de precios y un poder adquisitivo que sigue cayendo. Sí, ciertamente, porque la inflación está rozando el 5%, ha vuelto a subir un poquito y realmente no es el nivel ideal para Banco de México es 3%, que pues no se oye gran diferencia, pero lo es significativa, 2 puntos porcentuales cada año. Entonces sí, esto hay que controlarlo y lo que hay que hacer, la clave aquí, esa es la clave para aumentar los ingresos, es aumentar la productividad, que hubiera menos inseguridad, mejor infraestructura, mejores leyes, mejores jueces. Eso es lo que nos hace muchísima falta para poder. Ahora sí que si uno no produce más, no puedes cobrar más. Y algo de eso se ve venir en el próximo gobierno. He visto lo sigo en Twitter a Econocafka, y bueno, pues no es muy halagüeña. Yo no quería criticar al próximo gobierno, Salvador, ya. No, yo sé que no, pero me refiero, esto que está necesitando el país, ¿podremos ver algo de eso?
Pues no está en la agenda realmente. Yo, por desgracia, en el vocabulario del presidente electo, la palabra productividad brilla por su ausencia, la palabra eficacia brilla por su ausencia. Cree mucho en un estatismo muy fuerte, que sabemos que el Estado no es un buen administrador, parece él creer que sí, y sus gentes también, destacadamente en el sector energético. Entonces, no, por desgracia, yo espero equivocarme, quiero hacer esta aclaración, pero no soy optimista que haya una agenda genuinamente productiva en el próximo gobierno, y por tanto no prevería yo un fuerte aumento en los ingresos, algo temporal de vez en cuando con un empujón del gasto que luego pagaríamos muy caro. Pero bueno, espero francamente, no tiene malos asesores económicos, tiene gente que es buena, sobre todo el futuro equipo de Hacienda, no es nada malo. Entonces esperemos que le expliquen con detalle lo que se requiere para el país. Ahora, ellos están muy optimistas porque escuché al próximo secretario de Hacienda decir que van a duplicar el crecimiento, que vamos a llegar al 4%. Pues espero que haya dado un horizonte de varios años. No escuché las declaraciones, pero el año que entra, imposible prácticamente, salvo que des un empujón al gasto de tal magnitud que luego estemos pagando un precio inflacionario precisamente por eso. Claro. Si lo estaba pensando para 2019 el doctor Ursúa, tenemos un problema genuinamente, porque por desgracia ahorita el crecimiento va desacelerándose en estos momentos. Entonces, si le quieren meter un acelerón, no se ve viable. No se debería, no es viable, bueno, a menos que estés dispuesto a pagar inflación. Claro. Ahora, ¿por qué el dólar no baja? Lo hemos visto que se ha ido subiendo y no lo vemos bajar de nuevo como había ocurrido en las últimas semanas. ¿Y qué tanto influye en esto? Pues este tema del Tratado de Libre Comercio, este decreto de Donald Trump, que ya publicó el decreto cuando todavía no saben si Canadá va o no va. Sin duda es un factor, sin duda alguna, pero aparte hay un fortalecimiento del dólar frente a muchas monedas y hay un contagio negativo de mercados emergentes a países como México, que es país emergente. Entonces, la crisis en Argentina, la crisis en Turquía, nos pega en el sentido de expectativas. Yo sé que el público puede decir, bueno, que si Argentina está muy lejos y Turquía todavía más, ¿por qué nos está afectando? Porque en los mercados se ve ahora sí que a países emergentes como el nuestro, pues como en un mismo paquete. O sea, los ven como en riesgo también comparado con los otros. Exactamente, y entonces le pega al peso, porque ciertamente el nivel del peso pues es demasiado débil, demasiado barato, pero sí está haciendo, y también por el señor Trump, por supuesto. Claro. El agente naranja siempre está presente en todas Siempre está presente. cosas. ¿Qué pasó en Argentina, doctor? Ayúdenos a entender un poco cómo fue que se les disparó tan feo la crisis. Pues ahí sí fue un descontrol de gasto público que realmente heredaron una situación muy mala, pero no la han sabido controlar, sobre todo en el nivel del déficit. No hubo una construcción adecuada de expectativas de unas sólidas finanzas públicas y de repente les volvió a explotar y no la han manejado bien hasta el momento. De hecho, han tenido que recurrir a lo que ellos detestan, los argentinos, que es el Fondo Monetario Internacional, ya pedir un rescate masivo. Ojalá que usen bien el dinero del fondo, porque son préstamos finalmente de relativo corto plazo, y pues realmente aquí se necesita un control muy férreo, tanto del ingreso como del gasto, que no han tenido los argentinos. Nosotros, como tú apuntaste al principio de esta intervención, por suerte sí, nuestras finanzas públicas son muchísimo más sólidas. Eso es pues algo positivo dentro de estos problemas que estamos viendo de fin de sexenio. Por lo menos en el tema económico podemos estar más o menos tranquilos. Agradecemos mucho, como siempre, nos ayuda a entender bien estos temas, doctor Cecilio Negrete, y bueno, pues estamos siguiéndolo ahí en redes, @Econocáfica, ¿verdad? Así es, muchísimas gracias.